Buenas tardes, mi nombre es Sergio Garzón, pertenezco al programa de Ingeniería de Software y hoy explicaremos el pseudocódigo utilizado para los dos ejercicios en mención, los cuales son determinar el tipo de triángulo de acuerdo a la medida de los lados y verificar si un número existe dentro de un arreglo de 10 números y dar la posición, si existe, y dar la posición. Como primera medida vamos a realizar la comparación del diagrama elaborado anteriormente en el software DFT y lo compararemos con el diagrama de flujo generado por el software PSaint. Este es el diagrama elaborado por DFT, el cual nos indica que debemos decidir o escribir tres medidas y de acuerdo a las medidas se realiza la comparación que nos arrojará el tipo de triángulo. Si las tres medidas son iguales, pues entonces nos dará como resultado que el triángulo es equilátero. Si dos de sus lados son iguales, es isósceles, y si ninguno de sus lados son iguales, pues es escaleno. Este es entonces el diagrama por DFT. Ahora, el diagrama utilizado según el PSaint será este. Entonces, como vemos, el diagrama también nos solicita ingresar a las tres variables establecidas de acuerdo a los tres lados del triángulo, como en este caso. Entonces las variables, el dato que tipiemos va a ingresar o va a ser almacenado en esas tres variables, igual acá. La diferencia es que acá se inician las variables y también, aparte que se inician en 0, también se define el tipo de variable como un tipo de variable entero. Posteriormente hace la validación con una estructura condicional de sí y entonces, que básicamente es la misma, utilizando la misma lógica. Entonces el único cambio que vemos significativo es poder definir el tipo de variable y que las variables se instancian en 0. Listo. Este por el primer lado. Vamos a separar un poquito esto para mayor entendimiento. Listo, vamos a realizar las pruebas correspondientes para ver si nuestro pseudocódigo funciona. Antes de ello vamos a explicarlo. Entonces el pseudocódigo nos va a arrojar como mensaje estos dos tipos de mensaje. Después el pseudocódigo nos define el tipo de variable. Entonces las tres variables las vamos a definir como entero. Posteriormente las vamos a instanciar con un 0, las vamos a instanciar todas en 0 y vamos a usar el tipo para leer y almacenar los datos suministrados por el usuario. Posteriormente se entrará la validación con el sí entonces si el lado A es igual al lado B y el lado A es igual al lado C, entonces nos va a decir que es equilátero. Si alguno de los lados si el lado A es igual al lado B, o el lado A es igual al lado C, o el lado B es igual al lado C, entonces tendremos que es isósceles. Si esta primera no se cumple ni tampoco esta, entramos a validar o por descarte diremos que el triángulo es escaleno. Vamos a hacer las pruebas. Vamos a hacer las tres pruebas para determinar el tipo de triángulo. Vamos a ejecutar. Entonces ahí nos pide las tres medidas. Vamos a poner 15 unidades, 15 unidades, las tres iguales. El resultado del programa es el triángulo es equilátero. Estamos bien, todas sus tres medidas son iguales, el triángulo es equilátero.
Aquí vamos a decir que un lado mide 15, otro lado mide 15 unidades y el otro lado mide 20 unidades. Entonces el triángulo es isósceles, y es verdad, dos de sus lados son iguales, por lo tanto el tipo de triángulo es isósceles. Vamos por el último, vamos a poner que es 20, 30 y 40. El triángulo es escaleno, ninguno de sus lados son iguales, por lo tanto el tipo de triángulo está correcto. Listo, la validación del pseudocódigo entonces la realizamos y nos quedamos satisfechos con el resultado. Ahora partiremos al segundo ejemplo, que es básicamente definir si un número que digitemos está dentro de un arreglo de 10 números. Entonces el sistema nos pedirá que ingresemos los 10 números y posteriormente que ingresemos el número a consultar, y ahí hará la validación si existe o no y nos dará la posición en caso de si existiera dentro de la regla. Vamos a separar un poquito para facilitarla. Listo. Entonces, comparemos el diagrama de flujo elaborado en DFD para este caso, para este segundo ejercicio. Este sería el diagrama de flujo elaborado por DFD. Entonces instancia un arreglo de 10 elementos en 0, la variable número que almacenará el número que consultemos. Entonces el proceso continúa, donde se entra un bucle for, donde de acuerdo a la posición i, que corresponde hasta 10 elementos, quedará almacenado dentro del arreglo. Después en el otro bucle for entraremos a validar si el número que digitemos está dentro del arreglo y nos dará la posición de acuerdo a la posición y el número que escribimos. Ese por el lado del DFD. Ahora lo comparamos con el generado en Psain. Bueno, aquí igualmente nos solicita que ingresemos los 10 números. Se va a definir el array, la variable, pues el arreglo con la variable array o el nombre array, la variable número, la variable i, y todas serán dadas como entero. Hay una tercera variable, que eso es lo bonito del Psain, que me permite crear una variable como valor lógico o booleano. Entonces la variable sí significa la validación si es verdadero. Entonces instancia una variable num en 0, la dimensión con 10 arreglos y la variable booleana con la instancia en false. También puse comentarios para determinar, explicar un poco el funcionamiento de las variables. Posterior a eso, igual se usa un bucle for, donde vamos a instanciar o a registrar los 10 números de acuerdo al registro del usuario. Entonces la diferencia que se presenta en este diagrama al otro es la creación de una variable de tipo lógico, que nos permitirá al final del ejercicio indicar si existe el número y la posición, y si no existe el número me va a generar un mensaje indicándome que no existe el número. En comparación al diagrama hecho para DFD o en el software DFD, no permitía, o no lo logré en cierto modo indicar en un solo mensaje
que no existía el elemento. Si lo pongo acá como no existía, me salen 9 elementos que no existe y uno que sí existe. Entonces eso me pareció pues genial hacerlo en Psign. Ahora vamos a probar nuestro algoritmo, a ver qué tal es. Entonces, como lo indicamos en el diagrama de flujo, se definió un array, la variable num, la variable i como entero, una tercera variable llamada val t, definida como valor lógico, y bueno, se instancia la variable num en 0. Esta variable almacenará el número que se consultará en el arreglo. Se crea la dimensión o el array o el arreglo con 10 elementos, y la última variable, la variable valT, que se instancia en false, nos permitirá dentro del ciclo for imprimir si el número existe o no. Entonces al ingresar al bucle for, entonces este lenguaje o este lenguaje pseudocódigo es muy similar al que se utiliza por ejemplo en Java. Entonces un arreglo no comienza en la posición 1 sino en la posición 0. Por eso cuando indicamos el número de elementos tenemos que es 10 menos 1, que es los 10 elementos menos 1. Podemos poner 9, pero para mayor entendimiento lo dejamos así a la vista. Entonces va a entrar a leer lo que tipee o lo que escriba el usuario y lo almacenará en el array, en la variable i, de acuerdo a la posición. Ya teniendo los 10 elementos, va a generar un mensaje donde nos indicará que escribamos un número a consultar. Tomará esa consulta y luego almacenará en la variable num. Posterior a ese paso, entrará a validar en el ciclo for igual los 9 elementos, a ver si la variable num es igual a alguno de los elementos que está acá, al número de alguno de los elementos del array. Entonces, si es verdad, nos va a indicar que el número sí existe, que el número es el que escribimos, y la posición. La posición dentro del arreglo que nos la da i, la variable i. Acá ya finaliza el ciclo for, y posterior a ese utilizaremos la segunda variable para indicar si acá en el ciclo, cuando termine y nos diga la posición del número, si es que existe, entonces posterior a eso, si existe, si es igual el número guardado en el array, nos volverá la variable t inicialmente. La validación de esta variable valT o valT, que inicialmente estaba en false, nos la indicará en true, nos la volverá true si es que existe. Si no existe, seguirá siendo false. Entonces, para sacar el mensaje de final, por decirlo así, si el número existe o no, y no pase derecho y no nos diga nada al terminar, como los decía este diagrama, que si el número estaba, vamos a hacer el ejemplo acá, vamos a correr y vamos a explicar mejor. Entonces vamos a ingresar los 10 valores, números pares. Listo. Si nosotros consultamos un número que sí está en el array, por ejemplo 10, nos saca el mensaje, el número es 10 y la posición es 5. Listo. Si lo corremos nuevamente, vamos a indicar otra vez números pares.
Listo. Si indicamos por ejemplo un 7, un número impar, ¿sí? El programa sale y no genera un mensaje de si el número no existe. Si lo intentamos poner acá, si no es igual, no existe dentro del array. Si lo corremos nuevamente haciendo el mismo ejercicio, ponemos, va a validar dentro de las 10 veces que el número no existe y pues no es algo procedente. En cambio acá el objetivo es que nos diga en un solo mensaje si existe o no, y si existe que nos diga el número y la posición, y si no existe que nos informe que no existe el número. Entonces por eso la importancia de esta última variable. Como cuando sí exista la variable y no la vuelva false, entonces la variable false, la variable que está instanciada inicialmente con false, y si se cumple y si está el número dentro del arreglo, la volverá true. Entonces si esta variable es true, nos va a decir fin del programa, porque acá ya nos está diciendo el mensaje que va a salir si el número sí coincide. Entonces un mensaje como fin del programa, o simplemente no hubiera puesto nada. Posterior a eso, si no lo cumple, entonces ya aquí es la importancia, el número no existe dentro del arreglo, fin del programa. Entonces vamos a comprobar con los dos ejemplos para validar si nuestro pseudocódigo funciona. Ejecutémoslo. Entonces, mediante este programa podrá consultar la existencia de un número digitado y su posición dentro de un array. Por favor, escriba 10 elementos. Vamos a hacer la misma prueba con números y pares. Listo, escriba el número a consultar. Si yo le doy 8, ejemplo, entonces el mensaje es: el número sí existe y es 8, y la posición dentro del arreglo es 3. Entonces vamos a verificar posición 0, 1, 2, 3. Es correcto, está en la posición 3. Fin del programa. Vamos a hacer el mismo ejemplo, pero esta vez no acertando el número. 7. El número no existe en el arreglo, fin del programa. Entonces nuestro pseudocódigo trabaja y es satisfactorio al objetivo. Bueno, eso es todo. Me fascinó mucho PCInt, es muy práctico y realmente las estructuras funcionan mejor y da más gabela a configurarlo para que nos exija el punto y coma, para que nos exija definir variables, para que nos sea más semejante a un lenguaje de programación como ejemplo Java. Entonces, muchas gracias, quedo atento a cualquier comentario. Hasta pronto.